Bueno, en el mundo de la ingeniería es súper común pasarnos la vida diseñando, optimizando, ya sabéis, construyendo sistemas complejísimos y calculando cada mínima variable para que nada se venga abajo. Pero, a ver, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en el marco estructural gigante en el que operan todos esos proyectos? Exacto. Estamos hablando del sistema operativo de la mismísima sociedad. Para construir cosas que de verdad tengan un impacto y sean sostenibles a largo plazo, es absolutamente crucial entender cómo funciona este sistema social que está por debajo de todo. Así que prestad mucha atención porque en la explicación de hoy vamos a desgranar cómo estas bases sociológicas dictan literalmente las reglas del juego para la ingeniería actual. Venga, vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta para desarmar este concepto de la ciudadanía y convertirlo en un esquema lógico. Primero, vamos a definir el núcleo del asunto, luego veremos la evolución de los derechos, analizaremos la arquitectura entre sociedad y Estado, comprobaremos cómo se pone a prueba en el mundo real y terminaremos con su relevancia directa para la ingeniería. Empezamos con el punto 1. Definiendo el núcleo, vamos a configurar los parámetros iniciales de este sistema operativo social, viendo qué es exactamente la ciudadanía. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver el diseño técnico de un puente o de un algoritmo súper complejo con algo tan abstracto como los derechos humanos? Porque, seamos sinceros, es facilísimo perderse entre cálculos de carga y resistencia de materiales y olvidarnos de que cualquier infraestructura se planta en medio de un ecosistema humano. La ingeniería no existe en el vacío, para nada. Cada proyecto altera de forma directa el entorno vital de las personas. Fijaos, para entender bien ese entorno, vamos a usar la definición del sociólogo Tomasz Janowski. Él nos dice que la ciudadanía es la membresía, tanto activa como pasiva, de los individuos en un Estado-nación, con unos derechos universales y unas obligaciones en un nivel concreto de igualdad. Básicamente, pensad en esto como los términos y condiciones de un Estado moderno. Aquí, un habitante no es un cero a la izquierda, es un usuario titular con un paquete de derechos y deberes súper claros que ningún proyecto debería saltarse la torera. Pasamos a la sección 2, la evolución de los derechos, o lo que es lo mismo, las actualizaciones del sistema a lo largo del tiempo. Igual que el software no sale perfecto en su primera versión, esto ha necesitado parches históricos. Vamos a verlo con la teoría del sociólogo T.H. Marshall. Marshall hizo algo genial. Trazó una línea de tiempo súper visual. Es como repasar las tres grandes versiones de nuestro sistema operativo cívico. La versión 1.0 arranca en el siglo XVIII con los derechos civiles. Luego, en el siglo XIX, nos llega una actualización importantísima con los derechos políticos, nuestra versión 2.0. Y ya metidos en el siglo XX, se lanza la versión 3.0, los derechos sociales. O sea, la población fue ganando, poco a poco y a base de mucha lucha, una plataforma operativa cada vez más potente. Lo realmente interesante de esto es ver cómo se desglosa cada actualización. Mirad, los derechos civiles van de la libertad individual, la justicia, la propiedad, es decir, te dan autonomía. Luego, los políticos le suman a eso la capacidad de participar en el poder, de votar y elegir quién manda. Y por último, los sociales dan un salto brutal, aseguran lo mínimo para sobrevivir, como la salud, la educación o un bienestar económico básico. Funcionan con hardware distinto, ya sean tribunales, parlamentos o servicios sociales, pero operan todos juntos como un solo escudo protector. Y aquí entra en juego una tensión fundamental que Marshall analiza a fondo. Por un lado tenemos el capitalismo, un sistema económico que, por sus propias mecánicas, tiende a generar desigualdad y diferencias económicas. Pero en el otro plato de la balanza está la ciudadanía, que defiende a capa y espada la igualdad humana. Lo que nos explican los expertos es que esta ciudadanía, sobre todo a través de los derechos sociales, actúa como un amortiguador dinámico. Digamos que estabiliza y suaviza las desigualdades del mercado para que sean tolerables y así mantener la paz social. Sin esa paz, el sistema entero se iría a pique. Nos metemos en la sección 3, Sociedad y Estado, la arquitectura del sistema. Ya sabemos qué derechos tienen los usuarios, así que ahora toca ver cómo este gran marco interactúa con la gente real. A ver, pensadores como Norberto Bobbio y las corrientes iusnaturalistas lo separan de una forma clarísima. El Estado se concibe como algo artificial, algo mecánico y diseñado. Es el chasis rígido, instituciones, leyes, el poder de coacción y la infraestructura. Pero en el otro extremo absoluto está la sociedad. Y la sociedad es totalmente orgánica, es el tejido vivo formado por comunidades y acción ciudadana, que constantemente está inyectando demandas. Para resumirlo, el Estado pone el orden, pero la sociedad es la que da la vida y el propósito. Dentro de este engranaje, Bobbio hace una diferencia que es vital, la cultura del súbdito frente a la del ciudadano. El súbdito pasivo es el que basa su comportamiento en depender de las salidas, los outputs del sistema. Se sienta a esperar beneficios, privilegios o directrices desde arriba. En cambio, el ciudadano activo se enfoca en las entradas, en los inputs.
No solo recibe, sino que quiere influir y participar activamente en las decisiones. Y ojo, porque entender que como ingenieros el desarrollo va dirigido a ciudadanos activos y no a súbditos pasivos, eso cambia radicalmente la forma de planificar cualquier proyecto. Llegamos a la sección 4, desarrollo y consulta. Aquí es donde dejamos la teoría a un lado y sometemos todo esto a verdaderas pruebas de estrés en el mundo real. Si aterrizamos este marco en una realidad geográfica concreta, como por ejemplo en América y en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos advierte de algo vital. Muy a menudo, los grandes megaproyectos impactan de lleno en grupos vulnerables o comunidades indígenas. Estas poblaciones viven en territorios súper ricos en recursos, y no son simples espectadores mirando cómo construyes, son titulares plenos de derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Precisamente por esos derechos existen procedimientos ineludibles. Todo proyecto debe cumplir con 3 estándares críticos. Primero, hay que proveer información transparente desde el minuto 1. Segundo, la comunicación tiene que ser culturalmente adecuada. Y tercero, y esto es clave, hay que garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Si desde la fase técnica a alguien se le ocurre saltarse esta consulta democrática, provoca un error crítico en el sistema. Ignorar a los ciudadanos activos suele acabar en conflictos sociales gigantescos, litigios y al final en proyectos multimillonarios totalmente paralizados. Por último, sección 5, relevancia para la ingeniería. Vamos a conectar de una vez todo este marco sociológico con la práctica profesional pura y dura. El meollo de la cuestión es este. La ingeniería es la responsable material de construir la infraestructura física del Estado. Pero un diseño técnico que es impecable sobre el papel resulta ser un fracaso rotundo si en la vida real pisotea los derechos de una comunidad o excluye a gente vulnerable. Hoy en día, la excelencia profesional no es solo dominar las matemáticas, es saber navegar por normativas de participación ciudadana y consultas. El verdadero desarrollo sostenible, el que aguanta el paso del tiempo sin fracturar a la sociedad, se construye siempre pensando en ese modelo del ciudadano activo. Y para terminar, os dejo con esta reflexión. Cuando estéis frente a los cálculos de vuestro próximo gran proyecto, preguntaos lo siguiente. Al planificar la infraestructura del mañana, ¿están estos planos diseñados únicamente para resistir cargas físicas o también están concebidos para respetar y empoderar el sistema operativo de los derechos humanos? Responder a esto es asumir una responsabilidad monumental, pero es indispensable para avanzar de verdad. Espero que esta explicación os haya aportado una perspectiva totalmente nueva sobre lo que significa construir para la sociedad. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.